¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil cuando han pasado nada más que 8 días desde que asumió Jair Bolsonaro, pero ya ha generado bastante polémica? Estoy con Gustavo Segré, socio director de Center Group, y Ariel Goldstein. Ya había estado con nosotros Ariel, politólogo especializado en Brasil. Gracias a los dos por estar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, primeros decretos de Bolsonaro que ya están generando críticas no solo en Brasil, sino en algunos países de la región, yo diría prácticamente en el mundo. ¿Por qué están generando, comienzo por Gustavo, que es la primera vez que viene Ariel, Claro que sí. ¿por qué están generando estas ¿Cuál de críticas? ellos? Y bueno, ¿Cuál de los decretos? Y yo creo que todos fueron muy polémicos. Hablaba de privatizaciones, de lo que va a hacer con los migrantes, bastante acorde a la política que tiene pensado implementar Donald Trump, ¿no? Yo creo que Cada lo vez más importante cercano a primero él. es traducir, porque hay un montón de informaciones que vienen a Argentina y que no tienen la traducción efectiva en función de cultura, historia y realidad brasileña. A ver. Por ejemplo, en algún momento se mencionó que Bolsonaro y su gente estaban yendo contra aquellos empleados públicos que fueran comunistas o socialistas, pero no se colocaba que el empleado público que tiene concurso no puede ser retirado de la función. Él tiene estabilidad. Bien. ¿Cuáles son los que podían salir y cuáles son los que efectivamente están saliendo? Aquellos cargos de confianza colocados por el gobierno que entra y que sin concurso coloca militantes o coloca gente próxima a su simpatía política para que ocupe un cargo que nosotros le decimos el percha. Es una percha donde lo cuelgan para que cobre un sueldo. Esos son los que están saliendo. Fueron 4.600 en números redondos que había creado el Partido de los Trabajadores y son la prioridad no solamente a nivel nacional, sino que a nivel de gobiernos provinciales también. Minas Gerais echó 5.000 empleados de cargo de confianza, Goiás echó 6.000 empleados de cargo de confianza. En relación a los otros, privatizaciones, hay un montón de empresas que fueron creadas en los últimos años y que no tienen ningún efecto ni estratégico ni de agregación de valor. Son más de 120 compañías públicas, en algunos casos que también fueron hechas para colocar perchas políticas trabajando ahí. Lo que dice Paulo Guedes, y es una prioridad de Paulo Guedes, no era una especificación del programa de Bolsonaro, hasta que él lo toma como ministro de Economía, de todo lo que no es estratégico, agregación de valor debe ser vendido, más aún si da pérdida, aerolíneas aquí, por ejemplo, sería un caso, y con ese dinero, que se calcula que si se vende todo lo que se podría vender daría 200.000 millones de dólares, pagar deuda pública, disminuye el interés de la deuda y sobra dinero para infraestructura. Entonces todo depende de la ideología económica que uno tenga. Yo aplaudo, porque mi economía, mi visión económica es liberal, con lo cual Estado chico, lo menos, la menor injerencia que pueda tener el mercado financiero y de inserción dentro del Estado, y que lo que no sea para generar valor pueda ser vendido, privatizado o concesionado. Antes de compartir otra medida polémica, ¿qué opinas, Ariel, sobre las privatizaciones? Bueno, Paulo Guedes achaca un poco la corrupción a un Estado amplio, ¿no? Me parece que no siempre un Estado amplio es sinónimo de corrupción. Muchas veces también las privatizaciones mismas han engendrado casos de corrupción importantes y no necesariamente los países que tienen un Estado presente son los que mayor corrupción generan. Por otro lado, un punto que me resulta polémico de las recientes medidas de Bolsonaro es que él quiere desregular un poco el estatuto del desarmamento, ¿no? Sí. Entonces, eso puede ser un punto difícil, porque Brasil es una sociedad muy violenta, que tiene 64.000 muertes al año, y eso podría dar lugar, por ejemplo, a la formación de milicias en el campo, de los terratenientes para defenderse de los movimientos sociales. Por ejemplo, el MST, que es el movimiento de los sin tierra, señaló que hay una situación, por ejemplo, donde ahora se ha transferido el INCRA, que es el Instituto de la Reforma Agraria, se pasó al Ministerio de Agricultura, ¿no? Que está dirigido hoy por una lobista de los grupos agropecuarios. Entonces, eso lleva a toda una interrupción del proceso de reforma agraria, de ocupamiento de tierras improductivas, y eso evidentemente me parece que va a generar mayor conflicto en el campo, que es un punto muy sensible, me parece. Y que además no lo quiere la gente. Sí. No quiere, el 61% de los brasileños no está de acuerdo con la política de Bolsonaro de darle armas a la gente. Y eso es importante, por eso él ahora dio un marcha atrás, Moro lo está contemplando, y en el tema de los sin tierra, como muy bien decía Ariel, es un tema muy sensible porque es gente que invade las tierras
Y si la Claro. gente estuviera con armas, muy probablemente Sería generaría un caótico. problema. Vamos a compartir en placa una de las medidas que al menos aquí en nuestro país generó muchísimo ruido. Excluyó a la comunidad LGBT como beneficiaria de las políticas y programas destinados a la promoción de los derechos humanos. Esto un poco... Es él lo otra de las había malas antici- informaciones. ¿No es así? No, no es así. Hay un decreto, 870 del 2019, que fue el primer decreto que firma Bolsonaro, donde da la estructura de todo el esquema de gobierno, los nuevos 22 ministerios. Dentro de esos ministerios hay un ministerio que es de la mujer y los derechos humanos. Sí. Antes, los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales tenían una línea específica dentro de la estructura. Cuando él firma ese decreto, la omite, no lo coloca a LGBT, no lo coloca. Y coloca que va a ser dentro de la Secretaría de la Antidiscriminación. Como la gente no lo veía, él alteró el decreto. Si hoy entra en el decreto 870/19, van a ver que ya está contemplado. Está contemplado. Sí. Igualmente, yo cuando nos enteramos de esta información dijimos, bueno, no está yendo tan en contra de su propio pensamiento. ¿Se acuerdan esa entrevista que le da a una periodista y le dice, bueno, si yo tuviera un hijo gay, Claro. pensaría que tiene que ir a un psicólogo porque está enfermo? Terrible, sí, sí. No, pero no puede hacer una política en función de sus propias creencias cuando es el presidente de todo Brasil. Pero eso fue así. No es que lo retiró, sino que no lo incluyó tácitamente, explícitamente no decía esta secretaría va a tomar. La gente fue contra eso y ahí alteraron el decreto 2 días después y lo incluyeron. Y lo incluyeron. Sí. De todos modos, hay una cuestión que tiene que ver con una cierta intolerancia que aparece en algunos discursos de funcionarios del gobierno. El caso más emblemático es Las nenas el color de rosa. Terrible. Damares Alves, ¿no? La Absurdo. ministra de Derechos Humanos y Familia, que dice, bueno, esto, de los niños tienen que vestir azul, las mujeres de rosa, que claramente muestra que es una intolerancia para aquellos que quieran manifestar otro tipo de inclinaciones. Y fue muy Sí, criticada. Muy. Muy criticada. Pero además es absurdo. Yo vivo en Brasil hace 31 años y no he visto en Argentina la libertad sexual y de expresión sexual que hay en Brasil. Vos ves en Brasil hombres con hombres caminando de la mano. En Brasil, en cualquier vos decís lugar que hay de más libertad Brasil. sexual que acá. Por lo menos se muestra más, Se muestra la gente más. no lo oculta. Hay shoppings en la ciudad de San Pablo, se llama Frei Caneca, que es muy cerca de mi casa, donde vos ves con una libertad absurda, absurda desde el punto de vista bueno, ¿no? Que no hay ninguna restricción. Muchísima libertad. Muchísima Sí, sí. libertad. La gente que se explica, se besan sin ningún tipo de problemas. Claro que hay intolerantes, y esos intolerantes que exceden las normas y las leyes deben ser punidos en función de eso. Pero Brasil es una ciudad, Brasil es un país, y San Pablo, que es la mayor de las ciudades, donde hay total tolerancia hacia la expresión que cada uno pueda Pero tener. eso que dijo Bolsonaro en la entrevista, es lo que él piensa. No, pero hay un montón de cosas que dijo Bolsonaro que son absurdas, no es solamente la única. Pero no las Terrible. llevará a cabo después cuando No tenga que creo, decir... no, precisamente por eso es que tiene la contención, fundamentalmente de la esposa, Sí. a la cual él escucha mucho. Ella es evangélica y él católico, ¿no? Ella es evangélica, él es católico, pero fue bautizado en el río Jordán también. Bolsonaro también es bautizado. Y la por escucha, el- y la puede escucha. dar espacio a lo que ella opine. Fíjate que rompió el protocolo, permitiendo que ella hable primero que él Sí, en la es cierto, Asunción. es cierto. Hay un punto que se revela un poco de lo que puede ser el gobierno de Bolsonaro que se manifiesta en el día de la Asunción. Me parece que él da dos discursos distintos, ¿no? Uno para el Congreso, donde es un discurso para la clase política, dirigido a Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, Eunice Oliveira, el del Senado. Y otro para la gente. Claro, en el primero dice, bueno, yo tengo que acordar con ustedes, por ejemplo, la reforma de la jubilación, los preciso a ustedes, y es un discurso más a tono con la democracia, la Constitución. Después aparece un discurso donde aparece el enemigo rojo, ¿no? Nuestra bandera nunca será roja, que aparece en la rampa del Plan Alto, ¿no? Donde ahí es para la base electoral más fuerte de los bolsonaristas y para lograr esa adhesión que le ha sido muy útil en la campaña. Pero En la lucha contra el PT, que es roja, la Claro. bandera del PT. en el medio va a estar un poco el gobierno, ¿no? Me parece, entre esas dos, en la tensión entre la necesidad de gobernar y la necesidad de lograr la adhesión de la base más adherente. Vamos a ver otra política medida, ¿no? De Bolsonaro. Reajustó el sueldo mínimo por menos de lo previsto por Temer. 1.006 reales. Fue aumentado de 954 a 998 reales. Que en un primer momento acá en Argentina hubo una confusión. Dijimos, bueno, aumentó el sueldo mínimo. Buena medida. Y después dijimos, no, lo reajustó por menos de lo que se esperaba. ¿Y esto por qué creen que lo hizo? Bueno, yo espero que me sigan invitando a pesar de que diga que eso también está equivocado. Bueno, estamos desterrando mitos. a Pero ver. claro, ¿por qué? El sueldo mínimo del año siguiente se proyecta en el cálculo del presupuesto, que se presenta en el Congreso en agosto.
una norma de Dilma Rousseff determinó que el ajuste del sueldo mínimo se hace en función del aumento o decrecimiento del Producto Bruto Interno de 2 años para atrás y de la inflación y INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del corriente año. El corriente año es 2018. En agosto no se sabía cuál era la inflación. Entonces se proyecta a efectos del presupuesto 1.006. Cuando Bolsonaro asume ya había cerrado la inflación, que fue menor de la prevista. Y por eso que se colocó 998. Pero no es que Bolsonaro dijo, no, está muy alto, lo bajamos. Él no puede hacer nada. Eso está en función de una fórmula determinada por Dilma Rousseff que organiza 2 años del PBI para atrás y el último del INPC. No fue un capricho de Bolsonaro. No fue un capricho de Bolsonaro. No podía hacerlo. ¿Y Ariel? No, ¿Qué en opina? ese punto sé que ¿Coinciden? generó muchas polémicas esa cuestión, pero entiendo que lo que dice Gustavo es así. Es así. Sí, es una normativa inclusive, se puede buscar. La firmó Dilma Rousseff, no fue ni siquiera Temer o Bolsonaro. Bien, bien, me gusta. Estos puntos están siendo aclarados. Te vamos a seguir invitando, Gustavo, no te preocupes. Vamos a ver la próxima medida que tomó Bolsonaro a horas de asumir nada más. Anunció que Brasil se va a retirar de este pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Justo antes estábamos hablando con nuestra corresponsal en Roma, Elisabetta Piqué, por la cantidad de migrantes que acaban de tocar Verdadero. el suelo de Mal. Esto sí es verdadero. Verdadero. ¿Y qué Es significa? reciente. ¿Y qué Bueno, significa? lo que está diciendo Bolsonaro con el absurdo de las cuestiones que él afirma, ¿no? Mencionó ahora que el inmigrante que entre a Brasil tiene que saber, por supuesto, la ley, las costumbres, Sí. su cultura y cantar el himno, lo cual es una barbaridad absoluta. Yo sé la primera parte, por ejemplo, y la segunda no la Ya sé, no. así que me tendrían que echar. Que echar. Pero esto tiene que ver con una lógica. Esto fue firmado por Temer. Este acuerdo se firmó a través de la ONU, ahora en diciembre. No estoy seguro siquiera si Argentina entró. Yo creo que Argentina no entró en este acuerdo, no lo tengo claro. Pero Trump se retiró del acuerdo, no lo firmó. Y esto era precisamente por la cantidad de inmigrantes que habían dando vueltas. Italia, por ejemplo, no lo firmó. Israel no lo firmó. España creo que tampoco, Italia, Hungría tampoco, Orbán tampoco lo firmó. Entonces de alguna manera va en esa línea de más hacia la derecha, de control migratorio, que puede venir todos los que quieran, pero hay dos cuestiones que no simpatiza Bolsonaro. La primera, que el inmigrante no puede ser detenido si está ilegal, no puede ser deportado si está ilegal. Y eso es algo que él no acepta y que no puede haber deportaciones colectivas, que es lo que establece el acuerdo y que tampoco está de acuerdo. Y es lo que estamos hablando hoy acá en Argentina, ¿no? Totalmente. Sí, pero sí, no sí, estoy sí, seguro, sí. la verdad que no lo sé, y he buscado y no encontré si Argentina firmó o no firmó este acuerdo global. Temer lo firmó y Bolsonaro dice que se quiere retirar. ¿Coincidís con Gustavo en esto, Sí, yo, Ariel? digamos, yo lo situaría un poco, los dos personajes más importantes en la asunción de Bolsonaro en Brasilia fueron Netanyahu por un lado y Víctor Orbán, bueno, y Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, pero en todo caso, como dijo el canciller Ernesto Araújo, admira a la nueva Italia, a Hungría, a Polonia, digamos, los gobiernos que se alinean más con la extrema derecha. Ernesto Araújo dice que Trump es un enviado de Dios para salvar a la civilización occidental. Terrible. Y entonces es una nueva política exterior en Brasil que rompe, por ejemplo, con en la posición más de equidistancia con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Siendo que uno de los principales, digamos, receptores de la carne que exporta Brasil son los países árabes, lo cual va a traer muchos problemas, pero en todo caso hay un releñamiento y en el sentido de la salida del pacto de migración también es esa salida contra la llamada onda globalista, ¿no? Contra el marxismo cultural o estos enemigos que los bolsonaristas creen encontrar en todo aquel que no se parezca, digamos, al credo bolsonarista, ¿no? Ahora les Es un quiero riesgo preguntar... para Bolsonaro, perdón, es un riesgo porque hay más brasileños afuera. O sea, la corriente migratoria brasilera es negativa para Brasil. Salieron muchos más brasileños de los inmigrantes que entraron. Claro. Y eso... Y si vos salís del pacto, las reglas son iguales para todos. Totalmente. ¿Sí? Ahora les voy a preguntar por Mercosur, pero ¿qué pasa con esta base militar que aparentemente le habría... Fue descartada también. Fue descartada también, sí. No la va a colocar Él Bolsonaro dijo ahí. Que sí. Yo creo que algún asesor le dijo, mira, no nos metamos con esto ahora. Me da toda la sensación que él quería. Había dos posibilidades. Una era Alcántara en Marañón, sí, o Fernando de Noronha, que está sobre la base de Recife hacia el mar. Y él dijo que le iba a permitir hacerlo y después salieron a retractarse. La última información es que no habrá. No vislumbra que haya, dice la noticia. No vislumbra que haya. Y con respecto al Mercosur, lo habíamos hablado incluso con Ariel cuando viniste, habíamos escuchado antes de que asumiera Bolsonaro a Pablo Guedes diciendo no nos importa el Mercosur, qué sé yo, y después me parece que también
Sí, eso cambió, ¿no? dieron Porque marcha atrás con... se nombró a Octavio Brandelli, que Sí. es el número 2 de Itamaraty, el secretario general, que estuvo a cargo del departamento del Mercosur, digamos, en la Cancillería, y el discurso fue distinto del de Paulo Guedes, que de todos modos Paulo Guedes ya dijo que en verdad no era tan así, que él estaba inebriado por la euforia del triunfo ese día, el 28 de octubre, y por eso dijo eso a una periodista de Clarín, pero que en verdad no es era la idea así. y que en todo caso es un aspecto importante, pero sí me parece que el 16 de este mes, cuando se produzca la reunión entre Macri y Bolsonaro en Brasilia, sí se va a tratar el tema del Mercosur, ir a un Mercosur más flexible, reducir los impuestos y se busca la apertura para que los países miembros del bloque puedan negociar con otros países o establecer tratados de libre comercio. Me parece que sí, se busca cambiar las reglas, digamos, pero no destruir la institución, sino buscar un Mercosur más abierto. Esa me parece ¿Crees que es eso la que va a pasar, Gustavo, Yo creo que siendo sí. Brasil nuestro principal socio comercial, ¿no? Yo creo que sí, pero de cualquier manera, no tendría ningún sentido que Bolsonaro, Paulo Guedes y Brasil exploten el Mercosur, porque el Mercosur es el mejor superávit comercial después de China. O sea, cuando vos tomás bloques o países, Sí. Brasil, ¿a quién le vende más de lo que compra? A China 20.000 millones, al Mercosur en el 2018 10.000 millones. Con Argentina 4.000 millones y había sido 8.200 el año pasado. Entonces no tiene sentido vos pelearte con aquel que te compra más de lo que vos le comprás a él. Exacto. Por otro lado, el Mercosur padece de algunos criterios bastante antiguos, donde en 27 años hizo acuerdo con Israel, con Egipto, con India, con África Austral y con Palestina, siendo que el de Palestina no está homologado. Entonces, no le salimos a vender al mundo, esta es la realidad. Internamente, dentro del Mercosur, no se respeta el artículo 1 del Tratado de Asunción, que dice que un producto acá es igual que un producto en Brasil, en Uruguay o Paraguay, porque un producto acá lo tenés que registrar allá de nuevo. Y tributariamente, por ejemplo, artículo 7 del Tratado de Asunción, un producto de una autoparte acá paga el doble de impuestos que un producto brasilero. Entonces, es interesante el Mercosur, sirve para el desarrollo entre los dos países o entre los cuatro, pero le falta un poco. Hay un riesgo en esa cuestión. No se puede salir de la unión aduanera que fue establecida por Ouro Preto en 1994, el Tratado de Ouro Preto, porque eso le puede retirar al Mercosur la protección de un arancel externo común. Y lo explico rápidamente. A ver. Si nosotros estamos en Argentina y le vendemos a Brasil, nuestro producto no paga impuesto de importación cuando entra a Brasil. Un producto italiano exactamente igual paga impuesto de importación. Ese impuesto de importación de alguna manera es un sobrecosto que el importador paga, que nos da la tranquilidad por nuestra falta de competitividad de poder competir con Europa. Si yo puedo, como Brasil, hacer un acuerdo bilateral con Italia, la lógica es que se corten los impuestos de importación. Claro. Con lo cual me resta esa protección a mí dentro del Mercosur. Tendrán que ser creativos como para que eso pueda instrumentar. ¿Y qué creen ustedes qué otros temas estarán en esta agenda que va a estar tratando Macri con Bolsonaro cuando se vean el 16? Bueno, un tema me parece que va a ser Venezuela, claramente, ¿no? Venezuela. La asunción de Maduro, que va a generar mucha polémica, ya la genera, el tema del Grupo de Lima. Mañana, ¿no? Mañana. Sí, el tema del Grupo de Lima que declara el mandato ilegítimo, excepto México. Ya es un tema que estaba presente en la agenda de Macri. Bolsonaro tiene una posición más fuerte aún con respecto a Venezuela, porque también... Sí, no tan fuerte como la que tiene Macri, ¿no? No, yo creo que tiene una posición más fuerte, pero lejos de lo que se estaba hablando como que iba a invadir militarmente a Venezuela. Claro, ahí Macri como que trató No, es de que despegarse. no tiene cómo hacer eso, pero yo creo que los dos van a fortalecerse. Macri cuando asumió, él colocó esa postura como algo importante en la geopolítica de la región. Después los problemas internos probablemente le hicieron perder el foco en ese aspecto. Y con Bolsonaro muy probablemente lo retoma. O sea, Venezuela será un tema. Además, Mercosur, Venezuela. Sí, lo que aparece también en el caso de Bolsonaro es que tiene vínculos con el Grupo Libertad, ¿no? Que es un grupo de Roderick Navarro, Eduardo Vitar, que buscan la salida a como dé lugar, digamos, de Maduro, incluso quizás con la vía insurreccional, militar. Y Eduardo Bolsonaro, que tiene mucha fuerza en la Cancillería, es muy cercano a Ernesto Araújo, es un aliado de la primera hora de esos grupos, ¿no? Incluso él dijo, en la asunción de Bolsonaro no vamos a tener al narcodictador, porque así le dicen, vamos a tener a los verdaderos representantes de Venezuela, invitaron al Grupo Libertad. Entonces, ahí, digamos, hay una apuesta muy fuerte. Incluso el general Mourão dijo que si la ONU
interviniera militarmente en Venezuela, ellos van a Apoyarían. junto con Duque, con Iván Duque, el presidente de Colombia. Entonces va a haber mucha tensión, me parece, sobre ese tema puntual de Venezuela en la región. Venezuela, más ahora, ¿no? Más lo que va a pasar mañana. Ayer escuchaba declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, del propio Papa, hablando pestes de Maduro. Me parece que, si coincido plenamente, eso también va a estar. ¿Y qué otro tema crees, Gustavo, que va a estar en...? Yo espero que esté el tema de la convergencia regulatoria, o sea, que un producto que es producido, un bien producido en Argentina, en Brasil, Uruguay, Paraguay, no tenga que ser registrado nuevamente. Eso facilitaría, aumentaría el comercio, sobre todo en productos alimenticios, como nosotros tenemos una buena competitividad. Sí, claro. La facilidad en relación a hacer estos acuerdos. Me imagino un Mercosur donde diga, mira, hoy nosotros tres hacemos el Mercosur. Si Ariel quiere hacer negocios con José del Río y nosotros no queremos, él no puede. Y eso está establecido por ser una unión aduanera. O vamos todos o no va ninguno. Lo que Bolsonaro proponía, y esto ya fue algo simpático a Macri antes de ganar la presidencia, es, Ariel quiere hacer negocios con José del Río, él puede. Si nosotros queremos, vamos. Pero si no queremos, él no está impedido de hacerlo. Claro. Que sería adecuar el Tratado de Oro Preto y flexibilizar el Mercosur. ¿Es una posición? Sí. La otra, para garantizar esta tarifa externa común, el arancel externo común, sería, mira, vamos a poner la lista de cuáles son los países que queremos hacer negocios y vamos todos juntos, pero vamos, hagamos el acuerdo. Si efectivamente vayamos. Porque en 27 años hicimos 4 claro. nada más. Exacto. Me parece que por ahí. Bueno, veremos si efectivamente se cumplen sus pronósticos y estos temas van a estar en agenda. Seguramente tendremos mucho más para tratar después de que se concrete esta reunión entre Macri y Bolsonaro el 16. Gracias a ambos, Ariel, Gustavo, Gracias. un placer. Muchas gracias. Te vamos a volver a invitar, no te Menos preocupes por haberse metido esas informaciones, pero está muy bien. No, yo Esto creo es que lo hay que se formar dijo y esto es lo bien, que llegó. claro. Y se pueden aclarar los temas. Gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.